Pues voy a hablar de un libro que me falta un capítulo para terminarlo, pero que ya estoy en condiciones de recomendarlo porque me parece muy rico y que da lugar a debates y a conversaciones que dejamos habitualmente de lado. Se llama el Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Sé que suena un poco extraño el título. El autor es Robert Pirsig. Fue un libro que se publicó en 1974 en Estados Unidos y fue un bombazo, o sea, arrasó entre los jóvenes, había en ese momento esta inquietud post-hippie o ya todavía hippie, de plantearse el sistema de la relación de las personas con el sistema de otra manera, ¿no? Y aquí te sacude completamente, te incide como en tu relación con la máquina. Por eso es el arte del mantenimiento de la motocicleta, que es como el ejemplo que él le gusta mucho la motocicleta, pero que valdría para cualquier cosa. Y bueno, hay poco zen, en definitiva, o sea que no hay ninguna filosofía allí que se venda o que se explique, sino hay como una inquietud en nuestra relación con la tecnología, con la ciencia y entre los seres humanos. Yo creo que es fantástico todo lo que te hace pensar.